Hola ajedrecista, hoy te voy a enseñar el método que tienes que utilizar para mejorar tu visualización. Te traigo 6 ejercicios sin tablero y una web que te va a ayudar mucho a cumplir tu objetivo de mejorar la visualización. Vamos a empezar desde el más sencillo hasta el más complejo y al final del vídeo te enseño la página web que uso con mis alumnos. Vamos a empezar con el primer ejercicio, que consiste en ver de qué color es la casilla del tablero. Para ello vamos a cerrar los ojos y vamos a intentar visualizar un tablero de ajedrez. Un truco que yo uso es dividirlo en 4 sectores. De esa forma me ayuda a verlo mejor. Es decir, este sector por un lado, este otro por otro y así con los 4 sectores. De esa forma me ayuda a distinguir mejor el tablero. Pero bueno, si esto no os ayuda a vosotros, podéis no hacerlo. Una vez que tengamos el tablero en la cabeza, o algo parecido por lo menos al tablero de ajedrez, nos decimos una casilla e intentamos adivinar de qué color es. Al principio vas a tener que contar y te va a costar y vas a tardar un tiempo en conseguir acertar el color, pero poco a poco, si lo vas practicando, vas a poder ver directamente el color de la casilla. Por ejemplo, te voy a decir una casilla, cierra los ojos, intenta adivinar de qué color es. La casilla es G4. ¿De qué color es? Blanca. Pues así puedes ir haciéndotelo tú mismo, pensando de qué color es una casilla cualquiera del tablero, e intentar visualizarlo y así poco a poco irte haciendo una idea de cómo es el tablero de ajedrez. De esa forma te va a ayudar a visualizar mucho mejor luego en las partidas. A este ejercicio le podemos añadir variantes, si ya lo dominamos, para hacerlo un poquito más difícil. Por ejemplo, intentar decir 2 casillas del tablero y ver si las 2 son del mismo color o no son del mismo color. O, por ejemplo, decir 2 casillas del mismo color que estén en una misma diagonal. Por ejemplo, decir D2 y G5. Y de esta forma poco a poco vamos dominando las diagonales, vamos viendo las columnas, las filas y nos vamos haciendo una idea mental del tablero más realista. El segundo ejercicio que te propongo es que cojas igual en tu mente, te coloques un tablero, coloques un caballo en la casilla que quieras y te digas otra casilla a la que quieres llegar. Y tienes que intentar encontrar la ruta más corta hacia esa casilla. Por ejemplo, si tenemos un caballo en D2 y queremos llegar a H7, ¿cuánto tardamos y por dónde vamos a ir? Pues la ruta más corta sería por E4, G5, H7. Incluso haciendo este problema, puedes ir diciendo también el color de las casillas y de esa forma también pues practicas el anterior junto con este. Y bueno, puedes ir cambiando las casillas de destino. Por ejemplo, un caballo en D2, ¿cómo llegaríamos a la casilla B6? Pues muy fácil, ¿no? Llegaríamos por C4, B6. Y lo puedes ir complicando todo lo que quieras o intentando buscar una casilla más lejana en la que tengas que hacer más saltos con el caballo. Vamos con el tercer problema. En este tercer entrenamiento lo que vamos a hacer es colocar un alfil en cualquier casilla del tablero e intentar visualizar en qué casillas del tablero va rebotando hasta completar el círculo completo. Por ejemplo, un alfil en la casilla de 2 rebotaría en H6, de H6 iría a F8, de F8 iría a A3 y de A3 iría a C1 y luego a D2 ya tendríamos el rectángulo formado. Un alfil, por ejemplo, en la casilla G8, pues rebotaría en A2, B1, H7 y G8 y de nuevo tendríamos el circuito completo. De esta forma, poco a poco vas visualizando mejor las diagonales, puedes también añadir, intentar pensar de qué color son esas diagonales y así poco a poco te vas formando ese tablero bien fijo en la cabeza. También puedes hacer este ejercicio un poquito más difícil, que sería, por ejemplo, colocar un caballo en el centro del tablero, igual hacer la diagonal con el alfil, con el rebote y ver en cuántas casillas podría mover el caballo en las que sería capturado por el alfil. En este caso, pues sería E7, F4, E3 y B4. Y de esa forma pues ya vas mezclando diagonales con saltos del caballo. Este ya es un ejercicio bastante más complicado, pero te va a ayudar mucho a visualizar bien. Vale, vamos con el cuarto. Para este cuarto tipo de problemas que vamos a hacer, vamos a colocar un caballo y un alfil en cualquier posición del tablero. Y lo que vamos a intentar hacer es como en el segundo ejercicio, llegar con el caballo a cualquier casilla que digamos, pero sin poder pasar por las casillas que controla el alfil. Por ejemplo, tengo un alfil en C2, el alfil está en G2 y mi caballo tiene que llegar, por ejemplo, a la casilla B8. Pues tendría que venir por B4, por A6 y llegar a B8. Pero no podría ir por B4 y luego ir a C6, ya que el alfil estaría controlando esa casilla. Así podéis ir variando la posición del alfil, del caballo y lo podéis practicar todas las veces que queráis hasta que ya veáis que lo estáis dominando bien.
También podemos hacer otra variante, que sería colocar dos piezas del mismo color en el tablero en cualquier casilla y hacerlas coincidir en algún punto del tablero. Por ejemplo, un caballo en C2, una torre en G2. Quiero que las dos piezas se junten en la casilla E6. ¿Cuántas jugadas necesito? Pues 4, ¿no? Puedo ir con el caballo a D4 y a E6 y la torre, pues por ejemplo por E2, E6 o por G6, E6. Y así puedo ir también con otras piezas, poner una dama, un rey, un peón, esos son más fáciles porque son movimientos más cortos, pero ir poco a poco mezclando todas las piezas para visualizar bien el movimiento de todas ellas y aunarlo con la visualización del tablero. Vale, vamos ahora con el quinto y para eso vamos a utilizar Lichess, porque lo que tenemos que hacer es coger ejercicios que sean más o menos sencillos, apuntarlos ya sea en un cuaderno, en una hoja de papel, en el móvil, en el bloc de notas, donde queráis, lo apuntáis para luego más adelante, cuando ya se os hayan olvidado la resolución de estos problemas, poneros a hacerlos a la ciega. Vamos a ver exactamente lo que vamos a hacer. Primero entramos en ejercicios y podemos entrar, por ejemplo, en Puzzle Streak. Al principio estos problemas van a ser muy sencillos, así que simplemente lo que tenemos que hacer es apuntar dónde está colocada cada pieza y en unos días intentar resolver el problema. Mentalmente vamos leyendo dónde está cada pieza, intentamos visualizar la posición en nuestra mente y a partir de ahí resolver el problema. En este caso, pues la solución sería muy fácil porque es mate en una. Pero claro, si tenemos todo esto en la cabeza, pues nos puede costar bastante más. En este caso, esta sería mate. Y así poco a poco con todas. Aquí cogeríamos otra vez la posición, la apuntamos en un papel y unos días después, pues vemos que el mate sería así y así. Y poco a poco, de esta forma, vamos mezclando todos los ejercicios anteriores que hemos ido aprendiendo, ya los ponemos en práctica en este de aquí. Aquí ya tenemos que visualizar el tablero, tenemos que visualizar el movimiento de las piezas y tenemos que juntarlo para encontrar la combinación táctica que gana. Y ahora sí, vamos con el sexto problema antes de pasar a la web que te va a ayudar un montón. Para el sexto ejercicio que tienes que hacer, lo que vamos a hacer es reproducir partidas sin utilizar un tablero. Para ello podemos elegir varias formas. Primero, podemos coger un libro que nos interese, intentar leerlo sin tablero hasta donde lleguemos, todas las jugadas que podamos, e intentar cada vez ir un poquito más allá y ver una o dos jugadas más. Si primero podemos ver 3, pues 3. Si luego 4, 5, 6, 7, 8, todas las que podamos, y de esa forma pues vamos entrenando la mente para reproducir mentalmente y visualizar correctamente el tablero. Pero también podemos utilizar este último método de otras formas. Lo que podemos hacer es escoger un libro sobre miniaturas o sobre celadas de apertura y ahí intentar reproducir la partida entera. Incluso en algunos libros de estos pues te ponen momentos donde tienes que parar. Aquí tendríamos que tapar el tablero que viene dibujado para no verlo ahí y simplemente ir leyendo las jugadas. Caballo de 5 es un error. Y entonces aquí paro, tapo el diagrama para no ver nada y pienso en esa posición qué haría con las piezas blancas para aprovechar que caballo de 5 es una mala jugada. O en las miniaturas intentar reproducir todas las jugadas enteras y visualizar hasta el mate final. Y de esta forma ya metemos todo lo que hemos hecho antes en práctica en una partida real y completa. Y por último vamos a ver la página web que te quiero enseñar que te va a ayudar mucho en el día a día. Esta página web es listudi.org. Aquí lo que vamos a hacer es entrar en visualización y le vamos a dar a tácticas a la ciega. Y aquí podemos elegir el número de jugadas que queremos que se oculten. Por ejemplo, podemos empezar con 2. Entonces aquí nos va poniendo las jugadas que tenemos que visualizar en nuestra mente. En este caso sería H por G6 y alfil por G6. Y a partir de ahí tenemos que visualizar y encontrar la forma de dar mate. En este caso, pues parece sencillo, ¿no? Sería dama H6, jaque, única jugada posible sería venir a G8 y ahí de nuevo tendríamos que pensar jaques, capturas y amenazas. Entonces se nos puede ocurrir caballo F6 jaque, la jugada sería dama H8 mate. Entonces para resolverlo lo que tenemos que hacer es mover las piezas aquí, por ejemplo, H6 y aquí nos pone, ¿no? De nuevo la actualización, dama H6, rey G8. ¿Y ahí qué hacemos? Pues el caballo lo movemos a F6, jaque. Caballo F6, nos han comido E por F6 y ahora lo que tenemos que hacer es coger la dama que estaba en H6 y capturar la torre, que ahora estaría defendida mi dama por la torre de H2 y entonces sería mate. Y al final nos pone la solución. Esto poco a poco lo podéis ir aumentando. Podemos hacer, por ejemplo, un problema aquí con 8 jugadas.
Y aquí pues tendríamos que visualizar qué es lo que estaría pasando. Tendríamos que visualizar torre B1 jaque, rey H2, torre B2, torre por G7, rey por G7, alfil por E8, torre por F2 y D7. Y ahí encontrar cuál sería la solución. Y en este caso pues sería simplemente, aprovechando que el peón de G2 está clavado, pues lo que tendríamos que hacer sería caballo F3 jaque, única jugada posible sería rey H1, ya que ahora este alfil no está aquí, ¿vale? Rey H1 y entonces colocar la torre en la última fila y sería mate. La torre estaba en F2, así que pinchamos en la torre, la colocamos en F1 y mate. Y así poco a poco podéis poner aquí todas las jugadas que se os ocurran y todas las que queréis practicar. Con todo esto, si lo vais haciendo poco a poco, en los ratos del metro, del autobús, cuando estéis esperando en la sala de espera de algún sitio o lo que sea, podéis trabajar sin tablero y podéis mejorar muchísimo vuestro ajedrez simplemente haciendo estos ejercicios que os propongo. Os dejo en la descripción 2 o 3 problemas que podéis hacer reproduciendo la partida en vuestra mente y también os dejo por ahí el enlace a esta página web para que lo tengáis todo. Si os ha gustado, darle like, suscríbete y compártelo para que hagamos más vídeos como este y te dejo por aquí otros vídeos que tienes que ver si quieres mejorar tu ajedrez. Nos vemos.